Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que allá a través de las redes sociales me están sintonizando, sean bienvenidos. Es tiempo de dar inicio a la palabra de Dios. Ya hemos alabado al Señor. Y es tiempo de recibir el mensaje, la palabra. Para todos aquellos que están esperando esta predicación en el país, que sé que en varios lugares están viendo, en varios países, sean bienvenidos. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Este mensaje de hoy es un mensaje que en mi vida nunca lo había oído. Para mí fue algo nuevo, algo que aprendí que yo tenía otro concepto. Pero vamos a analizarlo. Vamos a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable, que sea quien tome el control de todo. Les invito a que ahí donde estamos, los presentes y todos aquellos allá que están a punto de mirar esta predicación, que nos pongamos en las manos de Dios para que Él haga la obra. Oramos. Poderoso Señor Dios, Jehová de los ejércitos y Padre nuestro, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, Padre, por esos méritos que hizo para salvarnos, nos permitimos llegar hasta tu trono de la gracia, oh Dios, Padre, postrándonos espiritualmente de rodillas ante ti, para confesarte con nuestros labios que te amamos y que te adoramos, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas cada día. Señor, en este momento yo me dispongo a compartir este mensaje que tú me diste, Señor, para darlo a tu pueblo y para darlo a todos aquellos que aún no te conocen. Padre, yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. La gloria es para ti, Señor. Yo solamente soy un siervo inútil, como dice tu palabra. Padre, deseando ser útil para ti. Y por eso me deposito en tus manos, Señor. Habla a tu pueblo, habla al mundo, Señor, que aún está en sus delitos y pecados. Habla, Señor, yo me deposito en tus manos, Padre, y en el nombre de mi Señor Jesús, te pido que pongas vallado alrededor nuestro aquí y alrededor de todos aquellos iglesias cibernéticas que están reunidos para esperar este mensaje. Pon vallado alrededor de ellos, Señor, y que, Padre, el diablo no tome ventaja, que no disturbe, Señor, sino que puedan ellos ser conectados con tu palabra para fluir tu poder de victoria. Señor, nos ponemos en tus manos y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio. Ahorita les doy el nombre del mensaje. Vamos a leer la escritura y ya luego les doy el título. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos del 1 al 12. Mateo 19, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés de dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gloria a Dios. Vamos a meditar en un punto. Como les decía, yo me quedé sorprendido al analizar esta escritura. El título del mensaje es: ¿el matrimonio es para toda la vida o hasta que alguno es infiel? Ese es el título del mensaje. ¿El matrimonio es para toda la vida o hasta que alguno de los dos es infiel? Este mensaje surgió, Dios lo puso en mi corazón compartirlo, porque hace como unas 3 semanas, un joven casado me hizo una pregunta. Oiga, pastor, yo le fui infiel a mi mujer. He tenido muchos problemas. Ella no me quiere perdonar y yo no sé qué hacer. Yo extraño mucho a mis hijos. Y soy joven. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que yo me pueda casar otra vez? Y yo le dije: mira, yo no te voy a decir si puedes o no puedes. Es Dios quien te lo va a decir. Te invito a que vengas, dime cuándo vienes, yo voy a orar a Dios y que Dios me dé todo lo que yo tenga que darte. Y así lo hice. Me puse en oración para que Dios me mostrara, porque Él me citaba muchos pasajes donde pues Él decía: pues yo ya estoy arrepentido y pues si ella no quiere casarse, no quiere perdonarme, no quiere estar conmigo, no creo que Dios quiera que yo esté así solo. No tengo el don de continencia, decía. No creo que Dios quiera que esté yo solo así. Le dije: mira, yo no te puedo dar ningún consejo ahorita hasta cuando Dios me muestre lo que yo tengo que hablarte. Y yo me puse a orar, me puse a meditar, y Dios me dio este mensaje, tanto para esta persona, y Dios puso en mi corazón que lo compartiera para todo su pueblo y para aquellos que no son pueblo. ¿Por qué? Porque el mundo vive engañado. Al mundo le han enseñado, y nosotros nos acordamos que siempre nos han enseñado cosas que cuando vamos a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que no es así como nos lo han enseñado. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla.
Porque en el mundo el que gobierna es Satanás. Y él tiene sus reglas, él tiene sus leyes, el Satanás, y se las ha dado a sus hijos, o sea, al mundo. Por eso en el mundo casarse, divorciarse y volverse a casar es normal. Pero no en la vida del cristiano. Se nos han enseñado falsos maestros, falsos apóstoles. Los 5 ministerios también hay falsos. Así como están los 5 ministerios que el Señor Jesús instituyó allá en Tesalonicenses 4, allá en Efesios 4, versos 11 y 12. Cuando el Señor instituyó esos 5 ministerios, también el diablo los tiene. De hecho, tengo unas predicaciones, parte 1 y parte 2, de los siervos de Dios y los 5 ministerios de Satanás. Son 2 predicaciones, se las recomiendo. Y yo meditaba en esto, en este pasaje que leímos aquí. Jesús les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso fue lo que Dios instituyó desde el principio con el matrimonio, el hombre y la mujer. Dice el verso 6: así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí la mayoría de la gente piensa que es cuando ya se casaron por la iglesia. Ese es el concepto que yo tenía también, antes de ser cristiano, lógico. Todo el mundo tiene ese concepto que cuando te casas por la iglesia, ya estás casado porque Dios te unió en matrimonio. Y esa es una vil mentira. Ahí no te está casando, no te está uniendo Dios en matrimonio. El que te une en matrimonio es el juez del registro civil. Cuando firmas el papel donde tú estás de acuerdo a casarte con la persona. Y cuando firmas y hay testigos, es cuando se consuma el matrimonio. Y aún así, ahí no los junta Dios. Se juntan ellos por el amor que ellos mismos sienten el uno por el otro. Cuando Dios los junta, es cuando ellos, al casarse por el civil, tienen su relación marital de hombre y mujer, porque eso es normal. Para eso crió Dios al hombre y a la mujer, no al hombre con el hombre ni a la mujer con mujer, como ahora estas nuevas leyes que están aprobando en otros países, que se casen los homosexuales, que haya matrimonio de hombre con hombre y de mujer con mujer, y que puedan adoptar hijos. Eso es del diablo. Si son lesbianas, si son homosexuales, arrepiéntanse, porque para ustedes también es esto. Dios creó hombre y mujer, y los dos, cuando se unen, cuando está la relación sexual del hombre y la mujer, es cuando se están uniendo y hay una sola carne. Cuando nace el fruto, esa es una sola carne. La mamá por su hijo da hasta la vida. El papá por su hijo da hasta la vida. ¿Por qué? Porque es su carne. Es cuando ya son unidos. Y cuando dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, se está refiriendo a que Dios así lo quiso y así los unió. Dios le hizo a Eva para Adán y se la entregó para que se uniera, y les dijo: tengan relaciones, llénenla de hijos, sojúzguenlo todo. Eso fue lo que Dios unió.
Y eso es la enseñanza que ellos fueron dando, porque así lo mandó Dios. Eso es lo que Dios unió, y que no lo separe el hombre. Entonces, el propósito de Dios siempre fue un pueblo formado por familias. Ese es el propósito de Dios. Y familias santas, en santidad. Por eso es que les prohibía muchas cosas. Porque Él quería un pueblo santo. Un matrimonio puro. Con su descendencia, sus hijos santos. Y vamos a meditar en esto. Por eso dice, así que ya no son más dos, sino son una sola carne. Y ellos les preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Oigan, se van a quedar sorprendidos con esto. ¿A quién estaba hablando Jesús ahí? A los judíos, a los que se les había dado esta ley. Mucha gente piensa que si la mujer le fue infiel al marido, o si el marido le fue infiel a la mujer, ya, allí se divorcia, la deja o lo deja, y ella, como ella no falló, se puede casar con otro. ¿O no? Eso es lo que han enseñado, incluso en las iglesias. Eso es lo que han enseñado en estos tiempos. Y basándose aquí, a este pasaje, donde dice, mas yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Basado en esto, piensan que Dios sí permite el divorcio, que Jesús estaba permitiendo el divorcio ahí. Y déjenme decirles que no. Jesús no estaba permitiéndoles el divorcio. ¿Dónde dice que les permitía que se divorciaran? Les permitía, o sea, que se divorciaran. ¿Qué es divorciar? Separarse legalmente. Esto es divorciarse, separarse legalmente. Jesús les permitía que se separaran legalmente, pero nunca les dijo que se podían casar con otra o con otro. Les voy a mostrar a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo estas palabras. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice en Deuteronomio? Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Oigan, aquí Jesús, la ley que se le dio a Moisés, este era un mandamiento para el pueblo de Dios que la podía despedir de su casa. La mujer más abajo dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Oiga, pero no se iba a casar con otro judío, porque nadie estaba dispuesto a desobedecer la ley. Ahora les voy a explicar a qué se refería esto. Cuando se casaban, cuando el esposo, el novio pedía a la novia y se casaban, cuando llegaba el momento de tomarla, de tener la relación con ella, si la encontraba, a eso se refiere aquí. Cuando dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haberla hallado en ella, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, lo que da a entender que no la hubiera hallado virgen, que ya hubiera sido mujer haya tenido fornicación, pues claro, porque si no se había casado, había fornicado. Y a eso se estaba refiriendo Jesús, que cuando se casara con ella, y si no la hallaba en ella alguna cosa indecente, si la hallaba indecente, o sea, impura, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahí lo que estaba diciendo era en la ley que cuando el marido se casaba el matrimonio, y recuerden que ellos no se la llevaban de luna de miel en ese instante, como en estos tiempos, sino que después de cierto tiempo él pasaba por ella y se la llevaba. Y dice que si cuando ya la tuviera, la hallare, la encontrare, dice, que la hubiera hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, que no la hubiera encontrado virgen, dice, le escribirá carta de divorcio. En ese instante no se iba a quedar con ella. En ese instante le iba a dar carta de divorcio, repudiarla, o sea, mandarla lejos, se apartara, que la sacara de su casa. Es lo que dice aquí. Le escribirás carta de divorcio y la entregarás, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que Jesús estaba diciendo allá, que Moisés les permitió dar carta de repudio, de divorcio, al varón, dice, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre es bien machista. El hombre quería algo en aquellos tiempos que tenía que ser así, tenía que ser una esposa que te vas a llevar para tu vida, para toda tu vida, que tiene que ser una esposa que sea virgen, que sea pura para ti. Eso es lo que Dios mandó porque quería un pueblo santo. Pero había mujeres que por accidente, por ciertas circunstancias no eran encontradas vírgenes, pero no porque habían sido ellas mismas hayan hecho eso. Entonces dice que si el marido la encontraba así, él podía quedarse con ella o despedirla.
tenía la opción. Por esa razón es que Jesús les dijo, por la dureza de su corazón. Por eso Dios les permitió repudiarla. Si sale de esta forma. Pero ella dice que ella puede irse y casarse con otro. Pero como les digo, ya con otro es una gente del mundo. O probablemente algún viudo. Porque un joven no iba a quererse casar con ella. ¿Por qué? Porque es algo que la ley así lo sentían y ellos querían. Ellos iban con la ley al pie de la letra. Pero se olvidaban de la misericordia, se olvidaban de la justicia. Por eso Jesús en un pasaje menciona, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces Jesús estaba refiriéndose a esto cuando les decía allá en Mateo 19, cuando les decía que salvo cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que si la persona en aquel tiempo, si permitía, si no le daba carta de divorcio, si le daba carta de divorcio así nada más, sin haber sido encontrada en esa falta, entonces es donde ella adultera y él también adultera. Pero si en el momento que él se da cuenta que tiene la relación y la encuentra así, en ese momento le da carta de divorcio, él puede casarse con otra persona y no tendría problema. Ella se puede casar con otro y no tendría problema. Pero recuerden que nosotros no estamos bajo la ley. Ahí le preguntaron los fariseos, los que seguían la ley. Ahora, hoy en estos tiempos, la mayoría de la gente piensa que puede divorciarse y casarse como cristianos. Que porque la mujer fue infiel o porque el hombre fue infiel. Y déjenme decirles, por eso dice aquí bien claro, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Vamos a ver aquí qué nos dice la Escritura. Como les decía yo, Dios desde un principio estableció eso y así iba a ser y va a ser y seguirá siendo por toda la eternidad. Vamos a ver qué nos dice ahí en Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 16. Miren lo que dice, Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. ¿Qué está diciendo aquí Dios por medio del profeta Malaquías? En el verso 16, que Dios aborrece el repudio. Ahora entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo. Así es que si tú le fuiste infiel a tu mujer, y tu mujer no te perdona, déjame decirte, lo vamos a continuar viendo ahí, tú tienes que permanecer, Dios te perdona,
Pero la consecuencia de eso es que vas a vivir, no te puedes casar con nadie. Y ni ella tampoco se puede casar con nadie. Nadie, porque Dios aborrece el repudio. Lo que dijo de la carta de divorcio y de repudio era para los de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Dios aborrece el repudio. Vamos a ver aquí en Mateo, capítulo 5, verso 32. También nos habla Jesús, Mateo 5, 32. Dice 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que aborrece a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, aquí está confirmando lo que hablaba allá en el capítulo 19. Es para que entiendan que es solamente de esa forma que acepta el divorcio, pero no te está autorizando para que te cases con otra o con otro. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Lucas, capítulo 16. Y Lucas capítulo 16, verso 18. Miren lo que nos dice ahí. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Aquí lo está hablando bien claro. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Si te fue infiel tu mujer y tú la repudias, estás en tu derecho, pero no te puedes casar con otra. Ella igualmente, las consecuencias de vivir sola, pero no se puede casar con otro. Eso es lo que nos está confirmando aquí el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué digo esto? Porque la pareja, mientras viva, no se puede volver a casar. La pareja, sea el hombre y la mujer, mientras vivan los dos, no se pueden volver a casar. Eso ya lo dice a nosotros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer en el verso 3. Vamos a leer desde el 1. Pablo mandó esta carta a la iglesia de Roma porque había muchos cristianos, como los hay en estos tiempos. Y no tan solo cristianos, hasta pastores, evangelistas. Yo conozco pastores que han dejado sus mujeres y viven con otras, se han casado con otras mujeres. Cristianos, pastores, yo los conozco. Y no es que me fue infiel, o es que, aunque haya sido así, puedes estar divorciado, pero no te autoriza a que te vuelvas a estar casado con otra, sea mujer o sea hombre. Y aquí vamos a ver qué nos dice a nosotros. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí se está hablando de la ley terrenal, no la ley de Dios, la ley espiritual, lo que está diciendo aquí. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. No será adúltera. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Nos está diciendo que la ley terrenal manda que el matrimonio no se puede divorciar, no se puede casar, estando en vida, no se puede casar con otra. ¿Por qué? Porque si estando en vida se casa con otra, será llamada adúltero, o viceversa, será llamada adúltera. Dice, así que si en vida del marido ella o él se viera a otro, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, entonces ella queda libre para unirse a otro marido. Y eso es precisamente lo que el cristiano debe de hacer. Que si la esposa o el esposo muere, ella queda libre y se puede casar con otro. Ya otro pasaje lo dice Pablo, con tal que sea en el Señor. O sea, que sea cristiano o cristiana. Mientras viven los dos, no pueden separarse ninguno. Aunque haya habido fornicación, si no quiere la persona perdonar al que le falló, puede separarse, divorciarse, pero eso no le autoriza a que se case con otro. Vamos a ver qué nos dice aquí el Señor en 1 Corintios 7:10. 1 Corintios 7, verso 10. Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto, porque siempre ha habido esos problemas, siempre. Y no ha habido, yo en toda mi vida nunca he escuchado una predicación que hable esto. La mayoría se dejan llevar que el que fue infiel, ese ya, el que falló, ese lo desechan, y que la persona que no falló se puede casar con otro. Déjame decirte que eso es del diablo, eso es mentira. Y ahorita lo vamos a seguir viendo, aquí lo hablo. Vamos a ver aquí lo que nos dice en el verso 10, 1 Corintios capítulo 7, verso 10, dice así: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Óiganlo. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Ahora también viceversa, que si el hombre se separa de la mujer, que se separe, pero que se quede sin casar. Y si se separa, quédese sin casar, dice. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, o reconcíliese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu mujer o tu marido fueron infieles, puedes divorciarte, separarte, pero no puedes casarte con otro o con otra. Tienes que permanecer sin casar. Y que si no puedes estar sin casar porque no tienes don de continencia, que dice reconcíliese. Ahora, quizás digas, hermano, pero es que mi mujer no quiere perdonarme. Bueno, eso es consecuencia por tu pecado y tu maldad. Ella no está obligada a perdonarte. No está obligada. Dios demanda que perdonemos, pero recordemos que nosotros tenemos el libre albedrío. Si ella no te perdona, ella está en su derecho. O si él no te perdona, él está en su derecho. Pero déjame decirte que ni tú te puedes casar, ni ella, aunque no te haya fallado,
tampoco se puede casar porque tú estás vivo. No se puede casar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si no quiere perdonarte y vienen los deseos de la carne, porque la relación sexual del hombre y la mujer son unas necesidades fisiológicas. Es necesidad del cuerpo. Algunos tienen el don de continencia, no sienten esa necesidad, pero no todos, algunos. Entonces, si la mujer que fue fiel o el marido que fue fiel no quiere perdonar al que le fue infiel, lo puede dejar, pero no le autoriza que él se vuelva a casar. Y si no aguanta, dice, reconcíliese con su mujer o reconcíliese la mujer con el marido. Eso es lo que manda Dios, porque Él aborrece el repudio. No creo yo que vayas a entrar al reino de Dios cuando has vivido en repudio, cuando has sido causante de repudio. No creo que Dios dice que allá no va a entrar cosa inmunda. Entonces, es importante que este mensaje lo sepan pastores, evangelistas, esos falsos apóstoles y profetas, que son los que más viven en ese estilo de vida. Y les digo, porque yo conozco pastores, conozco hermanos que se han vuelto a casar y ponen este pasaje, lo ponen de excusa, donde dice, es que Jesús dijo que a menos que no sea por fornicación o adulterio, Él permite el divorcio. Sí, el divorcio legalmente. ¿Qué es divorcio? Estar separados, pero no te permite que te cases con otra. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea, lo que Dios designó, varón y hembra los crió y los dos serán una sola carne. Él no cambia. Él no cambia. Por eso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 11, versos 25 y 26. Marcos 11, miren lo que nos dice ahí el Señor. Marcos 11, versos 25 y 26. Dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Aquí ya vemos cómo Jesús está hablando que la mujer o el hombre que le fueron infiel, Jesús da el consejo que debe de perdonar para que él también sea perdonado. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo puro. Y si la persona no perdona, dice que tampoco a él se le van a perdonar sus pecados. Al contrario, al vivir así, está expuesto a mucho más pecados. Tanto el infiel como el que no fue infiel. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar a tentarlos Satanás. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que debemos de perdonar para que también nosotros seamos perdonados. Vamos a ver qué nos dice Mateo 18. Muy bonito esto que vamos a leer. Mateo 18. Y vamos a leer el verso 23 al 35. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, versos del 23 al 35. Miren, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Oigan esto. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Lo que voy a leer
es lo que compara al reino de los cielos. Y es de este punto que estamos tratando. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer, y a hijos, y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? El reino de los cielos es semejante a esto. Es una parábola para entender. Tú no quieres perdonar a tu esposo, no quieres perdonar a tu esposa porque te fue infiel, y el Señor te perdonó cuántas y tantas infidelidades, tantos pecados que tuviste, te perdonó todos, y tú no quieres perdonar la infidelidad. ¿Cuántas veces le fuiste infiel, mujer o esposo? Quizás diga, no, yo nunca he sido infiel. El Señor Jesús dijo que todo aquel o aquella que mira a un hombre o a una mujer deseándole su corazón, ya ha cometido adulterio. Ahora dime, ¿nunca has cometido adulterio? El Señor dice, no hay quien haga el bien y nunca peque. La diferencia es de que así como este, que debía tantos denarios, cayó de rodillas, le pidió perdón, que le tuviera paciencia, y el Señor, su Señor, le perdonó todo. Y así tú, mujer infiel o hombre infiel, si los que son fieles y no quieren perdonar a quienes le fallaron, si no lo perdonas, aquí lo está diciendo bien claro, tampoco te va a perdonar a ti, porque va a ser causa de contaminar al pueblo. Va a ser causa de que traigan vituperio al nombre del Señor. Por eso Él menciona estas palabras. Y lo dice bien claro en el verso 35, perdón. Así también mi Padre Celestial, está diciendo Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí no está diciendo menos adulterio, menos fornicación o menos esto. Ahí está hablando en general, que debes de perdonar a tu hermano o a tu hermana, porque tu esposa también es tu hermana, o tu esposo también es tu hermano.
Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, se les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará sus ofensas. Ahí lo habla nuevamente Jesús, que si no perdonas al que te fue infiel, tampoco vas a ser perdonado tú. Porque tú no quieres perdonar ese pecado. Que has dicho, pero es que es adulterio, es fornicación. Dice que tanto el que mata, el que roba, el que es injusto, es lo mismo. Es pecado que lleva condenación. Y Dios te perdonó muchos pecados. Entonces, este mensaje es para la iglesia. Para que si está pensando divorciarse, no lo haga. Porque va a sufrir. Va a sufrir aquel que le fueron infiel. El infiel ya sufre de antemano por haber fallado. Pero la diferencia es que si actuó de todo corazón y se humilló, alcanzó el perdón. La Biblia dice que un corazón constricto y humillado Él no desprecia jamás. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué creen que está diciendo aquí el Señor a través de esta palabra? Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Quiénes son los que están con las manos caídas y las rodillas paralizadas? Aquellos que viven en pecado, aquellos que fueron infieles y aquellos que no quieren perdonar porque están llenos de amargura, de odio. Esos también van a condenación. Aquí dice a los dos, tanto al infiel como al que le fueron infiel: por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas a ese matrimonio que fue dañado de esa forma, y hagan sendas derechas para sus pies. O sea, que levanten las manos caídas, tus rodillas que están paralizadas. ¿Qué quiere entender? Cuando levantas las manos, quiere decir que estás humillándote a Dios, estás rindiéndote a Dios. Y cuando dice de las rodillas paralizadas, quiere decir que no te deja. Cuando tienes las rodillas paralizadas, no puede haber movimiento. ¿Qué quiere decir? Que ni puedes caminar, mucho menos te puedes arrodillar para orar. Y como no te puedes arrodillar para orar, ni puedes caminar, no puedes levantar las manos caídas. Cuando levantas las manos, quieres decir que estás orando a Dios, humillándote a Dios, clamando al Señor. Eso es levantar las manos, es de rendirse a Dios. Ven las películas de vaqueros allá, cuando levantan las manos, ríndase. Rinda, y cuando dicen ríndase, ya saben, levantar las manos, porque levantar las manos es sinónimo de rendición. Cuando levantas las manos a Dios y clamas con tu corazón, Dios recibe. Y les digo porque yo lo he vivido. Dios recibe esa alma y la restaura, la bendice, la perdona. Y eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que te separes, hayas sido fiel o no hayas sido infiel. Te hayas sido infiel o tú hayas sido infiel, no quiere que te separes, porque el diablo te va a destruir. Lo que Dios quiere es que levantes las manos
que te rindas. Y las rodillas paralizadas, que ya no estén paralizadas. Y que hagas sendas derechas para tus pies. O sea, que te fijes cómo vas caminando, para que lo cojo no salga del camino. ¿Qué es lo cojo? El defecto. Entonces, para que tú camines bien en el camino, sin defecto, levanta las manos, ríndete a Dios, endereza tus rodillas, que no estén paralizadas, y fíjate por dónde caminas, para que lo cojo de tu pie no salga, sino que sea restaurado, sea enderezado, sino que sea sanado, dice. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oigan lo que está diciendo. Sigan la paz con todos. Tú no puedes estar en paz con la gente. No puedes estar en paz con tu cónyuge porque te fue infiel. Porque el príncipe de paz no está reinando en ti. Están reinando tus emociones, la ira, el odio, la amargura. Y eso te va a destruir. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que perdones, pero de corazón. Hay muchos que dicen, bueno, yo perdono, pero no olvido. Y si no olvidas es que no hay perdón. Porque cuando Dios te perdona, dice que lanzan los pecados a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Ese es perdón. Y si no perdonas, nunca vas a tener la paz y la tranquilidad. Nunca vas a ser sanado. Siempre vas a vivir, seas mujer o seas hombre, siempre vas a vivir amargado, con esa raíz de amargura. Y con eso, dice la Escritura, vas a contaminar a los demás. Por eso es importante lo que dice aquí. Levanten las manos, ríndete. Y las rodillas paralizadas, o sea, ya ora a Dios, dóblalas y ora a Dios. Y haz tus sendas derechas, o sea, tu camino por donde vas a caminar. Sendas, fíjese lo que dice, sendas. ¿Qué es senda? Un camino pequeño, angosto. Jesús dijo que ancha es la puerta y ancho el camino que conduce a la destrucción, pero que estrecha es la puerta y angosta la senda que conduce a la vida eterna, y pocos los que la encuentran. Aquí Dios quiere que cuando la encuentres la sigas, esa senda, pero orando y rindiéndote, para que lo cojo no salga del camino y vayas derecho y llegues a la meta. Por eso dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego aquí lo dice, miren lo que estaba hablando. Miren bien, o sea, no sean ciegos, no sean ignorantes, miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren bien. Qué tremendo esto. Ahorita el Señor me puso lo que te tengo que decir ahorita. Eso me lo dio ahorita. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, no sea que te pierdas. Mira bien. Este mensaje es para ti, cristiano, cristiana. Es para ti, mundo, para que entiendas. ¿Cómo es que van a dejar de alcanzar la gracia? Bueno, Jesús lo dijo. Que un hombre llegó al santuario, llegó al templo y dice que se humilló. Dice que, Señor, no soy digno de mirar ni de mirarte a ti. Se humilló reconociendo que era un pecador. Y dice que estaba un fariseo ahí y estaba orando. Señor, gracias te doy que no soy como este, que doy mis diezmos y mis ofrendas. Gracias te doy, Señor. Y dice el Señor Jesús que salió
bendecido, salió justificado aquel que se humilló, que aquel que se creía que estaba bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aunque aquel seguía bien, le era fiel a Dios según él, pero no tenía misericordia. Y por esa razón le dice aquí, nos dice a nosotros, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué habla estas palabras? Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Eso está diciéndoselo a aquellos a quienes les fueron infieles y que no quieren perdonar. Esos son aquellos que se creen que ellos están bien, que ellos no fallaron, que ellos la llevan bien. Déjame decirte que no. Porque Dios quiere que te humilles así como aquel que se humilló. Que levantes las manos y ores y Dios te va a levantar. Por último, y con eso terminamos, Efesios 4. Y vamos a leer el verso 31 y 32. Aquí lo dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué cosa está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que debemos de quitarnos toda amargura, todo enojo. Estás amargado porque te fueron infiel, estás enojado porque te fueron infiel y por eso gritas y maldices. Dice el Señor que debes de quitarte eso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando te rindes, cuando perdonas de todo tu corazón, cuando oras a Dios. Y cuando eso haces, es lo que viene a surgir en el verso 32. Vienes a ser una persona benigna. Vienes a ser una persona misericordiosa. Y perdonas a aquellos que te han ofendido. Y así Dios también te va a perdonar. Allá Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, al que me ofende, a quien peca contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí nos está hablando el Señor. Este mensaje muy claro. Yo me gocé. Yo entendí muchas cosas que antes no entendía. Y es el deseo de mi corazón que también tú lo hayas entendido. Si estás pasando por esa situación, te fueron infiel o fuiste infiel, recuerda, sepárate si quieres porque te fueron infiel. Tú tienes la elección. Así como Dios dice: he aquí yo les pongo la vida y la muerte, tú escoge, ¿qué es lo que quieres? ¿La vida o la muerte? Dios también te dice lo mismo, tú escoge. ¿Lo desechas, le das carta de divorcio, o lo perdonas y vives en paz y vas a seguir a la meta por ese camino derecho? No es que Jesús dijo ahí que por fornicación o adulterio yo sí puedo separarme y me puedo casar con otra o con otro. Déjame decirte que eso es del diablo. Ya miraste lo que Dios dice. Dios aborrece el repudio, o sea, el divorcio. ¿Por qué? Porque al divorciarte, estar separado legalmente, no que te cases con otra, eso ya es el colmo, sino nomás estar separado, estás dando lugar al diablo. Este fue el mensaje que Dios quería que supieras, y que supiera yo, que supieran todos los que lo están mirando. Por eso el título del mensaje: ¿el matrimonio es para toda la vida o hasta que alguno es infiel? Ya miramos que de acuerdo a la Escritura,
es para toda la vida. Hasta que el hombre o la mujer muera, entonces puede casarse con otro o con otra y no peca. Y a Dios le agrada eso. Porque dice Pablo, incluso Pablo menciona en una de sus cartas, donde le dice a Timoteo: viudas menores de 40 años no aceptes, porque por sus deseos, sus pasiones, dice, pues van a buscar, van a pecar. Dice, esas viudas que se casen para que no se quemen, que se casen, con tal que sean el Señor. Él es el que dice ahí, con tal que sean el Señor, que se casen con un cristiano. Entonces, este es el mensaje que Dios me dio. Fue para mí un privilegio haberlo compartido con ustedes, con los que están aquí presentes y todos ustedes que me ven en las redes sociales. Deseo de todo corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, o quieres debatir este punto, piensas que soy yo el que estoy hablando, que yo estoy dándole mi interpretación, llámame y con gusto atenderé. Con gusto debatimos el punto que quieras. Como dice Pablo, estoy preparado para presentar defensa del Evangelio, de la doctrina de Cristo. Que Dios los bendiga. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-831-1199. Contáctame si tienes alguna duda y reciban saludos todos aquellos que están viendo en aquellos países, en México y aquí en Estados Unidos, estos mensajes que Dios me da para edificarles. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.